Yo creo que hay un prejuicio muy grande hoy en día con respecto a lo religioso. Incluso el nombrar el asunto respinga un poco, porque se entiende, hay un sesgo de entendimiento, un sesgo cultural o de cierta eh, orientación cultural hacia lo religioso. Entiendo yo que por falta de una verdadera cultura de lo religioso, precisamente. Ni que decir tiene que las clases o las aulas donde se impartía o se imparte religión en los colegios o en los institutos, pues bueno, digamos que realmente lo que se imparte es catolicismo o depende en qué cultura uno esté, pues ¿eh? Eh, la religión dominante o predominante. Cuando yo hablo de lo religioso en este momento, no me refiero a eh, digamos, a historia religiosa, ¿no? Mm, o a la historia de una creencia determinada, sino al término en su sentido etimológico o en uno de los dos grandes sentidos etimológicos que tiene esta palabra, ¿no? Este término, que se refiere a aquello que es atendido o aquello a lo que se presta esmerada atención, cuidado. Digamos que lo religioso es lo contrario de la actitud negligente. Negligere es lo contrario de religere. Entonces, una conducta negligente es una conducta descuidada, caótica o chapucera. Y una actitud religiosa, es una actitud cuidadosa, esmerada, atenta. También por esto en el lenguaje coloquial se habla de pagar religiosamente digamos que la actitud religiosa es una actitud esmerada, ¿no? De cuidado, de atención esmerada. En este sentido, quizás también en otros sentidos, pero en este sentido, la práctica meditativa es una práctica religiosa. Por eso forma parte de diferentes tradiciones o de diferentes rutas o caminos que tienen que ver con la eh, cosmovisión religiosa, ¿no? Con una visión del mundo, de la realidad religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué es una actitud religiosa? ¿Por qué se requiere esta actitud religiosa? Escrupulosa. Porque lo que hacemos al disponernos en una actitud meditativa es dejar a un lado todas las máscaras. Dejamos a un lado toda la actitud habitual que mantenemos para mostrarnos de determinada forma o determinada manera ante los demás y todo tipo de convicciones, de creencias, de puntos de vista, de opiniones, de disposiciones de sentimiento o emocionales también, ¿no? Hacia una cosa, hacia otra, nuestras preferencias, etcétera, etcétera. Es una desnudez
que se pretende completa, para poder distanciarnos o para poder desapegarnos de todo aquello que hemos ido desarrollando o desplegando, o de lo que nos hemos ido configurando después de, a partir de nuestra condición originaria, vamos a decirlo así, ¿no? Para poder interactuar o para poder exponernos, al menos durante un tiempo, a esa condición originaria, para exponernos al influjo, a la influencia, a la presencia de la condición originaria. Pero, insisto, para exponernos a esa condición originaria hay que dejar a un lado las armaduras, los cascos, ¿no? las máscaras, ¿no? que utilizamos, ¿no? Y que seguramente es necesario que utilicemos, pero depende para qué. Si lo que estamos es interactuando con nuestra mismidad, con nuestra profundidad, con nuestra condición originaria, entonces hay que aparcarlo todo, hay que dejarlo todo. Y ahí es donde está la actitud religiosa. Es prescindir de todo para, de alguna manera, para poder desidentificarse con todo aquello con lo cual nos sugestionamos en cada momento, en cada acción o interacción, ¿no? a lo largo de la vida cotidiana y tal, en función de los roles que desempeñemos cada uno, ¿no? Entonces uno está identificado con ser esto, hacer lo otro, con el tipo de relación que tenemos con unos, con otros, de amor, de odio, de indiferencia, de simpatía, de antipatía, o de lo que sea, ¿no? Es decir, es apartarse de todo esto, dejarlo a un lado, desidentificarse, desapegarse de ello, ¿no? Para poder encontrarse con lo que no tiene todavía huellas, ¿no? Con lo originario, con lo incondicionado, podríamos decir también, ¿no? Con esto que es ello mismo, como dice un colega madrileño, se llama Enrique Galán, con lo propio. El sí mismo es lo propio. Lo propio es lo originario, ¿de acuerdo? Lo que es ello mismo, más allá de estas identificaciones, insisto, en las que uno pues normalmente está embarcado, ¿no? Vale. Dicho esto, podemos imaginarnos un río desde que nace, desde su fuente o su manantial de origen hasta que llega al mar, ¿no? Un río que, si nosotros funcionamos habitualmente, como lo hacemos habitualmente, vamos a discurrir, ¿no? en el sentido de la corriente del río, vamos a decir así. Con nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestros compromisos sociales, nuestras necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nosotros dejamos de hacer, es decir, dejamos de pensar o de enredarnos en el pensar, ¿no? De enredarnos en el sentir y etcétera, como hacemos durante la práctica meditativa, en el momento en que dejamos todo esto, de alguna manera remontamos la corriente. Es decir, el no hacer nada meditativo, entre comillas, el no hacer nada meditativo, produce un efecto de remontada de corriente, podemos decir así, ¿no? De remontarse hacia la fuente. Es decir, el que se remonta hacia la fuente no es ninguna acción, no es algo que nosotros hacemos para remontarnos a la corriente, sino es algo que dejamos de hacer para no alejarnos de ella.
No sé si sirve la metáfora o si al menos puede inspirar un poquitín, ¿no? Pero justamente cuando mantenemos un estado, una actitud de abandono, de distensión, de quietud, de distanciamiento, de lo que viene y va, ¿no? De este oleaje del que hablamos, ¿no? De lo mental. Cuando estamos en esa dinámica, hay un remontarse natural, espontáneo, hacia la fuente. Y la fuente es eso incondicionado, eso originario, podemos decir así. Pero para poder hacer eso, necesitamos, que no es nada fácil porque la corriente del río es muy potente, ¿no? Es como el Narcea, vamos a decir, ¿no? El río impetuoso, que es lo que significa Narcea. Se requiere que, digamos, que físicamente podamos hacerlo y también que dispongamos de una actitud o de un potencial lúcido de conciencia. No vale que nos pongamos a meditar después de comernos una fabada o de estar de vinos o de cervezas, ¿no? Por ahí. Porque esto no es compatible, o sea, eso simplemente vamos a ser arrastrados por la corriente, ¿no? No es que eso sea malo, no estoy echando contra ello, ¿no? Sino que no es lo que se requiere para realizar la práctica meditativa, que es una práctica en la que se va a dar una remontada hacia lo originario, hacia la fuente, siempre que mantengamos el desapego, la actitud de desapego hacia toda el tinglao mental en el que normalmente nos movemos. Y que la identificación, ¿no? Que nos produce, la sugestión que nos produce toda la dinámica de lo mental. ¿Vale? Así que es importante esto, ¿no? Que tengamos en cuenta que si eso que es lo propio, o ese sí mismo, que es lo propio, lo originario, es a su vez, es nombrado, es entendido experiencialmente por diversas tradiciones y por diversas escuelas como lo central, ¿no? El epicentro de la psique, el centro no yoico, como lo principal, como la fuerza ¿no? cohesiva mayor. Entonces, esto quiere decir que, digamos, todo lo que está, vamos a decir, interfiriendo esa autoexperiencia, ¿no? O esa relación que está teniendo lo originario consigo misma, tiene que, digamos, hay que aparcarlo, ¿no? Tiene que aparcarse. De alguna manera, cuando decimos no hacemos nada, también es una manera de hablar, porque de alguna manera lo que hacemos es aparcarnos, digamos, ponernos a un lado, desde donde normalmente funcionamos, es darnos cuenta de lo que se requiere, de lo que se precisa y colaborar, ¿no? Colaborar con el sí mismo, colaborar con lo propio es entregarse, es confiar, es dejarse en manos de esa corriente inversa, ¿no? del río, ¿no? que nos devuelve a lo fresco, digamos, a lo presente de verdad, ¿no? A lo originario, a lo creativo. Porque lo originario es algo que no se repite, no es repetitivo, no es mecánico, no es previsible. Es previsible todo lo demás, nuestros hábitos, pues son previsibles.
Sabemos más o menos cómo funciona una persona o cómo funciona uno, pues ya sabes más o menos cómo funciona por la mañana, temprano, a media mañana, cómo se suele funcionar al mediodía o cómo se funciona cuando se está de fiesta o cuando se está malo, ¿no? de catarro. Pero cuando lo que actúa es lo originario, eso es nuevo y creativo en cada momento, no se puede prever. Por eso, digamos, quien funciona desde ahí da un poco de yuyu a los demás, porque no es previsible, no es manejable, no es malo ni bueno ni lo contrario, ¿no? Es simplemente algo original, ¿eh? Es algo que nace en ese momento y muere en ese momento, ¿eh? Y vuelve a nacer en cada momento, por así decirlo. Entonces, ahí es donde hay una conexión o hay un contacto genuino con lo vital, ¿no? Con lo vital de lo que formamos parte, ¿no? De lo que estamos constituidos. Pero en lo vital, en su centralidad, no en el extrarradio de nuestra persona o de nuestra personalidad, ¿no? Que es donde normalmente nos movemos, ¿no? Más o menos en los extrarradios. En este sentido, el tema meditativo llega un momento en que o te toca ahí o te aburre y te vas, ¿no? Es decir, la meditación no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. O sea, puede ser, digamos, un hábito. Podemos convertirla en un hábito, una rutina, o en una banda, voy a decir un grupo, ¿no? Pero bueno, una banda, ¿no? ¿no? De forajidos o lo que queráis, ¿no? Pero esa no es la meditación, no es el asunto, ¿no? Que se descubre en la medida en que navegas en la dirección del mar meditativo, por así decir. En ese mar se van a descubrir cosas, vamos a decir, que son esenciales, pero eso no tiene nada que ver con lo espectacular ni con que vas a descubrir ahí una cosa rara. En lo raro ya vivimos, ¿no? Por defecto. Sino que lo que se descubre es una frescura o una espontaneidad, ¿no? O una genuinidad, vamos a decirlo así, que cambia, digamos que muda, ¿no? Permite una transformación, ¿no? Sustancial, ¿no? Del centro operativo desde donde uno se mueve y desde donde uno actúa. Así que, insisto, ¿no? La práctica es un desnudarse, ¿no? Es un quitarse las máscaras, quitarse digamos, todo aquello de lo que uno está habituallado y encontrarse con lo genuino, con lo propio, ¿no? Con lo originario. Y para eso se requiere estar muy atento. Y tú no puedes estar muy atento si no estás centrado, si no estás, si no cultivas una actitud esmerada, cuidadosa, sumamente respetuosa, etc. Eso, ¿no? Así que, bueno, pues no sé si os he dicho algo nuevo, pero bueno, más o menos por ahí quería llevar la cosa. Y bueno, pues esto es lo que uno descubre. Es decir, se descubre a sí mismo de una manera no prevista y no previsible. Así que es bastante penoso las personas que
quedan atrapadas, ¿no? O quedan fijadas, ¿no? En un creer que conocen a otros, ¿no? O a uno mismo, ¿no? En el sentido de que lo que conoces es como cuando miras las estrellas. Lo que estás viendo es algo de hace no sé cuántos millones de años. Es decir, la estrella ya no la ves. La estrella actual, ¿no? O sea, lo que está ahí, no lo estás viendo. Y esto ocurre también con uno mismo y también ocurre con los demás. Uno no conoce al otro de verdad, porque el otro tampoco se conoce a sí mismo de verdad, porque lo que hay que conocer de verdad requiere un contacto con eso, y eso es algo que está constantemente renovándose y transformándose. No es lo mismo de un momento a otro. Lo que es lo mismo es, bueno, pues eso, ¿no? Pues la colección de llaveros que tienes o de sandalias, ¿no? que acumulaste, ¿no? Es decir, bueno, pues los viejos hábitos, las viejas maneras de pensar, ¿no? Los viejos amigos de cuando íbamos a la escuela y ahora vamos a comer pulpos, ¿no? Juntos, o todo eso que puede estar bien, ¿no? Pero todo eso es del tiempo. Y son las afueras, ¿no? Eso no es como si vas a visitar, no sé, Atenas, y te vas, digamos, por los barrios periféricos donde las últimas construcciones que se hicieron hace 15 años, y no vas al casco, al centro, no vas a visitar el Partenón, ¿no? O la Acrópolis, ¿no? Por ejemplo. Y dices, oye, ¿estuviste en Atenas? Sí, sí. ¿Fuiste a la Acrópolis? Ah, no. Estuve allí pues no sé, ¿no? Ahí en una peluquería que hay en el barrio de Atenea la Nueva, o algo así. Así que si uno realmente quiere descubrirse y quiere entrar en contacto con uno mismo, conocerse de verdad, lo que tiene es que aparcar todo aquello que no es uno mismo. Y todo eso que no es uno mismo, al menos durante el tiempo de la interacción meditativa, ¿no? Hay que dejarlo a un lado, ¿no? Porque si no, pues hombre, parecerás un meditador de, de lanza de astillero, como se diga eso, pero no te comes un rosco, vamos. Bueno, pues, ¿queréis aumentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Vamos. Es bastante simple, ¿eh? O sea, no tienen mayor complicación. Lo que pasa que hasta que no lo pillas ¿no? en la práctica, ¿no? Pues a lo mejor está un poco despistado, ¿no? Es una necesidad, es decir, llega un momento en que es una necesidad. No es necesario meditar para ello, ¿eh? Digamos, la meditación es un atajo, un truco, ¿no? Porque, digamos, el modo de vida, ¿no? que tenemos en general y que siempre hemos tenido los humanos en general, eh, digamos, te arrastra, ¿no? Como el río, ¿no? Es difícil remontarse a la fuente en todo este eh, modo de vida, ¿no? que tenemos los humanos normalmente. Claro, la gente antes, pues bueno, es que estaba tocado con eso, pues se iba ahí al desierto o a un monasterio, todavía hay gente que lo hace, ¿no? O se retiraba o tenían una vida más tranquila, o era un agricultor y pasaba muchas horas solitario en el campo o en el mar, no el marinero, yo qué sé qué. Pero ahora es muy difícil, es muy jodido, vamos, hablándolo coloquialmente, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y lo tecnológico también, pues también te engulle, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, el contacto con lo originario
es cuando te echas en la cama y te quedas ahí pajarito. Y poco más. Y en algunas otras cosas, pero poco más. Pero es realmente donde está la cura, ¿no? Donde está lo vital, ¿no? Donde está la fuente, ¿no? Digamos, el, el grial, ¿no? Por así decir, ¿no? Donde está la clave, ¿no? La llave de las cosas. La llave está ahí. Todo lo demás es remolinos de complicación, ¿no? Que pues en Oriente lo han denominado clásicamente karma, el karma, ¿no? Pero podemos traducir karma, remolinos de complicación, ¿no? Es decir, ¿no? Cómo las cosas se van enredando y se van creando y recreando unas a otras y generando consecuencias que a su vez son causas de otras cosas, y etcétera, etcétera. Y al final es todo un lío, una madeja de donde, ¿cómo salimos de ahí, no? A través del pensamiento no se puede salir de ahí. El pensamiento es el laberinto clásico. Entonces, la manera de salir del laberinto clásico es con el hilo de Ariadna, ¿no? ¿Y el hilo de Ariadna cuál es? Ese hilo dorado de Ariadna, ¿cuál es? Ahí queda esa pregunta. No penséis que os lo voy a decir. Ahí queda la pregunta. El próximo día os examino. No, el hilo de Ariadna, ¿qué es el hilo de Ariadna? ¿Qué es lo que te permite salir del laberinto? Salir del laberinto. El hilo de Ariadna era lo que utilizó ¿no? ¿no? El héroe para salir del laberinto, ¿no? ¿Qué es el hilo de Ariadna? ¿Cuál es la clave para salir? Si el laberinto es el pensamiento, ¿qué es el hilo de Ariadna para salir del laberinto? Es dejar de pensar, es no pensar, es desenmascarar el pensar. No pensemos, o no creamos, mejor dicho, que a través del pensamiento, del darle vueltas o del razonar, vamos a salir del laberinto. O sea, nos vamos a meter más en el laberinto. El hilo de Ariadna es la conciencia, es dejar de pensar, ¿no? Es, digamos, la contemplación ecuánime, ¿no? El no juicio. El no juicio, el no pensar. No, el no pensar. No pensar no quiere decir que no utilicemos la mente para resolver un asunto que requiere pensar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del darle vueltas, ¿no? Del enjuiciar, del opinar, en fin, ¿no? Del creer o dejar de creer, o en fin, todo este jaleo de ánimos aburridor. La clave es agarrarse a la conciencia, es decir, ser tu propia conciencia. Ser. Punto. Ser. No pensar. Tú para ser no necesitas pensar. Puedes pensar, pero cuando hace falta. Y desde luego, para poder descubrirte o para poder advertirte, para poder encontrarte contigo mismo, el pensamiento no sirve. Es un vehículo inútil. No solo es inútil, es contraproducente, no interfiere, no permite. Es como si quisieras navegar con una bicicleta. O subir el puerto de Pajares con una barca. Y hay que salir del laberinto y la práctica meditativa es
ejercitar el estar fuera del laberinto. Realmente el estado meditativo es un estado fuera del laberinto. Y el estado en el que normalmente uno está enredado es un estado de laberinto. Y el laberinto, ¿qué es lo característico del laberinto? La confusión, ¿no? El estar enredado. Pues, vas por aquí, no encuentras ¿no? la salida. Si decido sí, entonces sacrifico esto. Si decido no, sacrifico esto otro. Es estar vapuleado por los opuestos, ¿no? Por los extremos. Sin embargo, fuera del laberinto las cosas son de otra manera. No hay esa controversia. No hay controversia. No quiere decir que no haya dificultades, pero no hay controversia. Todo es según el momento. Lo que ahora es sí, mañana ahora es no. Y ahora es sí.